Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video conoceremos los 50 mejores consejos en Excel para ser más productivos, ya sea para nuestro trabajo o para nuestros estudios. Número 1. Mover datos. Este es el método más rápido que tenemos para mover datos en una hoja de cálculo. Para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar el dato que queremos mover. En esta hoja de cálculo, en este ejemplo, vamos a mover, por ejemplo, desde la celda A1 hasta la celda A9. Entonces seleccionamos ese rango de datos. Luego nos ubicamos en el borde del área seleccionada. Y una vez que el cursor cambia de forma, lo que haremos es hacemos clic izquierdo y sin soltar arrastramos hasta el punto que nosotros queremos. Por ejemplo, hasta la columna D. Soltamos. Y listo. También podemos mover una columna o una fila por completo. Para ello hacemos los mismos pasos que hicimos hace un momento. En este caso voy a mover los datos que se encuentran en la columna B y en la columna C. Entonces, seleccionamos a la columna B y a la columna C. Luego nos ubicamos en el borde y una vez que el cursor cambia de forma, hacemos clic izquierdo y sin soltar arrastramos hasta la posición que nosotros queremos llevarlo. Por ejemplo, hasta aquí. Soltamos. Número 2. Eliminar celdas en blanco. Si queremos eliminar muchas celdas vacías de un rango de datos, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a seleccionar el rango de datos donde se encuentran las celdas vacías. En este caso voy a seleccionar desde la celda B2 hasta la celda E6. Luego nos vamos a la pestaña Inicio, al grupo Edición y picamos en el botón donde dice Buscar y seleccionar. Luego en Ir a Especial. Nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual nosotros marcaremos en celdas en blanco. Luego le damos en Aceptar. Con esta acción hemos conseguido seleccionar todas las celdas vacías. Ahora en una de las celdas vacías hacemos clic derecho y elegimos la opción Eliminar. Aquí elegimos la primera opción, en la cual dice desplazar las celdas hacia la izquierda. Y le damos en Aceptar. Y con esto hemos eliminado a todas las celdas vacías de ese rango seleccionado. Número 3. Herramienta de análisis rápido. Cuando seleccionamos un rango de datos en nuestra hoja de cálculo, podrán observar que en la parte inferior derecha se muestra un icono llamado Herramienta de análisis rápido. Al momento de hacer clic en dicho icono, nos va a mostrar una serie de opciones en la cual nosotros podemos aplicar a todo el rango seleccionado. Por ejemplo, podemos aplicar un formato condicional para resaltar algunas celdas que a nosotros nos interesa. O también podemos insertar gráficos, ya sea gráficos de columna, gráficos de línea o gráficos circulares. También lo que podemos realizar son operaciones. Para ello picamos en el botón Totales. Aquí nosotros podemos sumar, podemos calcular el promedio, realizar el recuento y muchas opciones más que tenemos en esta parte. Luego también podemos insertar una tabla, ya sea una tabla simple o también una tabla dinámica. Y por último podemos aplicar también minigráfico, ya sea minigráficos de líneas, de columnas o de ganancias o pérdidas. En este caso lo que vamos a aplicar es un formato. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, un formato de barras. Bien, picamos en esta opción y ya tenemos el formato que hemos elegido. Número 4. Pegar valores especiales. A veces queremos eliminar fórmulas y copiar solo los datos de las celdas. En esta celda, por ejemplo, tenemos un nombre y apellido, que es resultado de una fórmula al concatenar esta celda y esta celda de aquí. Entonces, para eliminar las fórmulas de este rango de datos, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a seleccionar el rango de datos. Luego vamos a presionar Control C para copiar. Y ahora nos ubicamos en la celda donde vamos a pegarlo. En este caso voy a ubicarme en la celda E2. Luego hacemos clic derecho
y elegimos en opciones de pegado la segunda opción, que viene a ser valores. Y eso sería todo. Ahora sí, ya tenemos a todos los datos sin ninguna fórmula. ¿Ok? Número 5. Congelar paneles. Congelar paneles nos permite bloquear ciertas partes de nuestra hoja de cálculo. Por lo general nosotros inmovilizamos los paneles cuando se trabaja con datos muy extensos. En esta hoja de cálculo, por ejemplo, tengo un gran conjunto de datos y al desplazarme hacia abajo podrán observar que pierdo la información del encabezado de la fila superior. Y cuando me desplazo hacia la derecha, de igual forma, pierdo la información del encabezado de la columna izquierda. Para resolver este problema, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a seleccionar la primera celda que no vamos a congelar, que vendría a ser la celda B2. Luego nos dirigimos a la pestaña Vista. Y aquí ubicamos a Inmovilizar. Picamos en la flechita. Y aquí nos muestra tres opciones. Vamos a elegir la primera, Inmovilizar paneles. Y eso sería todo. Ahora si nosotros nos desplazamos hacia abajo, podrán observar que el encabezado de la fila se mantiene. Y cuando nos desplazamos hacia la derecha, de igual forma. Si por algún motivo queremos desbloquear lo que hemos realizado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente nos vamos a la pestaña Vista y picamos en el botón de Inmovilizar. Y aquí ahora se muestra Movilizar paneles. Picamos y con eso hemos desbloqueado los paneles. Número 6. Eliminar datos duplicados. Muchas veces cuando estamos trabajando en Excel, en nuestra lista de datos tenemos datos duplicados y por ende nosotros queremos eliminarlo. Por ejemplo, aquí en esta hoja de cálculo, aquí tenemos nuestra lista, en la cual en la fila 3 los datos se repiten en la fila 6. Miren, se repite en todos los campos. De igual forma sucede con los datos que se encuentran en la fila 5, que se repite en la fila 8. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar estos datos duplicados? Para ello lo que haremos es lo siguiente. Vamos a seleccionar todos los datos, incluido el encabezado, de esta manera. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Datos. Ahora nos ubicamos en el grupo Herramienta de datos. Y aquí buscamos al comando Quitar duplicados, que es este comando. Hacemos un clic y nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual nosotros debemos cerciorarnos que esta casilla esté marcada con un check, porque nuestros datos tienen encabezados. Debajo tenemos al campo llamado columnas, en las cuales nos muestra todos los encabezados de nuestro cuadro. Por ejemplo, aquí está el encabezado de DNI, nombre, apellido y dirección. Entonces, en este ejemplo vamos a considerar que un dato es duplicado cuando se repite en todos los campos. Entonces lo que haremos es marcar a todos los campos que se encuentran aquí. Como ya se encuentran marcadas, ya no realizamos ninguna otra acción. Pero si en caso alguna casilla no esté marcada, nosotros lo que haremos es marcarlo con un check. Luego le daremos en aceptar. Y ahora Excel nos muestra otra pequeña ventana, en la cual nos dice, dos valores duplicados encontrados y quitados. 5 valores únicos permanecen. Entonces lo que hizo Excel es quitar a los datos duplicados. Le damos en aceptar para finalizar. Listo, ya tenemos en nuestra lista solo a los datos únicos. Número 7. Relleno rápido. El relleno rápido o más conocido como flash fill nos permite trabajar en Excel de forma mucho más rápido. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo en la columna A tenemos los datos de los nombres y en la columna B los datos de los apellidos. Y en la columna C yo quiero poner el nombre y el apellido. Existen muchas formas de realizarlo, pero nosotros en esta ocasión vamos a realizarlo mediante el relleno rápido. Entonces nos ubicamos en la celda C2 y escribimos el primer dato, que vendría a ser Diana Espinosa. De esta manera. Presionamos Enter.
Ahora vamos a ingresar el segundo nombre, que vendría a ser Luis Cuba. Al escribir la letra L, Excel entiende que en la columna C nosotros queremos poner el nombre y el apellido de los datos que se encuentran en la columna A y B. Entonces, para confirmar esta ayuda de Excel, lo que haremos es presionar Enter. Y con esto, de forma automática, hemos ingresado todos los datos en la columna C. Número 8. Convertir texto en columnas. Muchas veces cuando nosotros queremos traer los datos, ya sea de una página web o de cualquier alguna aplicación, los datos no están como nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso yo voy a llevar los datos de un bloc de notas a Excel. Como podrán apreciar, aquí están los datos. Están separados mediante comas. Entonces, vamos a copiar esos datos. Control C y pegamos en esta hoja de cálculo, en la celda A1. Control V. Lo que yo quiero hacer con estos datos es lo siguiente. Yo quiero separar a todos los datos. Por ejemplo, a los datos numéricos, yo quiero ponerlo en la columna A. A los datos del nombre en la columna B. A los datos del apellido en la columna C. Y por último, a los datos de los países en la columna D. Entonces, para realizar esa acción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos. Entonces, seleccionamos desde A1 hasta A5. Luego nos vamos a la pestaña Datos. Nos ubicamos en el grupo Herramientas de datos y picamos en el comando Texto en columnas. Nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual aquí nosotros debemos tener marcado delimitados. Luego le damos a Siguiente. Ahora, en esta sección de separadores, nosotros vamos a marcar coma, porque nuestros datos están separados mediante coma. Y a tabulación quitamos ese check. Solo dejamos marcado a la coma. Luego le damos a Siguiente. Aquí le dejamos marcado en General. Y aquí en Destino tienen que tener mucho cuidado. En este caso en Destino ahora me muestra A1. Eso quiere decir que los datos van a empezar de la celda A1. Si en caso ustedes quieren que empiece el dato de cualquier otra celda, simplemente seleccionan la celda mediante este botón. Entonces, como los datos están correctos, le damos en Finalizar. Y miren, los datos ahora están en cada columna. Los datos numéricos en la columna A, los datos de nombre en la columna B, y así sucesivamente. Número 9. Quitar líneas de cuadrícula. Como podrán apreciar, en esta hoja de cálculo ya tengo una factura terminado, lo cual yo pretendo enviar este archivo a una empresa. Pero si lo envío de esta manera, no se ve mucho profesional. Como podrán observar, las líneas de cuadrícula no se ven nada estético. Entonces, para quitar estas líneas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir a la pestaña Vista. Luego al grupo Mostrar. Y aquí lo que haremos es quitar el check de líneas de cuadrícula. Hacemos un clic en este recuadro y con esto hemos quitado las líneas de cuadrícula. Ahora sí, mi factura se ve mucho mejor y mucho más profesional y listo para enviarlo. Número 10. Autocompletar. En Excel también podemos completar patrones que ya vienen predefinidos en este programa. Para ello vamos a utilizar a la herramienta Autocompletar. ¿Cómo funciona esta herramienta? Miren, nos ubicamos en la celda A2 y vamos a digitar el número 1. Enter. En la siguiente celda vamos a digitar el número 2. Enter. Y en la siguiente celda nosotros queremos digitar el número 3, el número 4, el número 5 y así sucesivamente. Entonces, para realizarlo de forma más rápida, lo que haremos es lo siguiente. Seleccionamos los datos que hemos digitado. Luego nos ubicamos en la parte inferior derecha del área seleccionada. Luego, una vez que el cursor tome la forma de una cruz negrita, hacemos clic y arrastramos, por ejemplo, hasta la fila 13. Y ya tenemos a los números enumerados secuencialmente de forma ascendente. Lo mismo podemos hacer con las fechas y los días de la semana. Nos ubicamos en la celda B2 y ahora vamos a digitar enero. En la siguiente celda, febrero. Enter. Hacemos lo mismo, seleccionamos y autocompletamos. Ahora probemos con los días de la semana. Nos ubicamos en la celda C2
escribimos lunes, en la siguiente celda martes y ahora seleccionamos los datos y autocompletamos de esta manera. Entonces, nosotros podemos autocompletar ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Pero no solo podemos autocompletar los números, las fechas y los días de la semana. También podemos crear nuestras propias listas. Para ello, nos ubicamos en cualquier celda y luego nos vamos a la pestaña Archivo, Opciones y picamos en Avanzadas. Luego nos vamos hasta la parte final con la barra de desplazamiento. Miren, nos ubicamos en General y aquí picamos en Modificar listas personalizadas. Nos va a mostrar esta ventana, en la cual nosotros vamos a seleccionar Nueva lista. Y luego en el campo de entrada de lista vamos a poner, por ejemplo, Enter, Oeste, Enter, Norte y por último Sur, Enter. Una vez que hemos terminado con nuestra lista, lo que haremos es picar en este botón Agregar. Y con esto nuestra lista ya se agregó a nuestra lista personalizada. Aquí está. Ahora le damos en Aceptar. Otra vez Aceptar. Comprobamos. Nos ubicamos en esta celda. Luego escribimos Enter, Oeste, Enter. Y ahora autocompletamos. Miren. Número 11. Segmentación de datos. Muchos de nosotros conocemos la forma de filtrar datos en Excel. Para ello lo que utilizamos es el comando filtro. Pero en esta ocasión vamos a aprender a filtrar mediante otro método. Para ello lo primero que debemos hacer es que nuestros datos tengan un formato de tabla. Entonces nos ubicamos en cualquier celda de nuestros datos. Luego nos vamos a la pestaña Insertar y picamos en Tabla. Aquí le damos en Aceptar. Ya tenemos a nuestros datos con el formato de tabla. Ahora nuevamente, ubicándonos en cualquier celda, nos vamos a la pestaña Insertar. Luego nos ubicamos en el grupo Filtros y picamos en Segmentación de datos. Nos muestra esta ventana, en la cual vamos a marcar las 4 casillas. Le damos en Aceptar. Ahora acomodamos los 4 campos que hemos seleccionado. Ustedes pueden acomodar en cualquier posición, en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Yo lo voy a acomodar de esta manera. Ustedes a este campo también pueden darle un formato, ya sea un color, un relleno y muchas cosas más. En este caso lo que nos interesa es filtrar. Ya tenemos los campos. Ahora podemos filtrar. Miren, yo quiero filtrar a los productos de carne. Entonces seleccionamos carne. Y con esto hemos filtrado a todos los productos carne. Miren. Al mismo tiempo vamos a filtrar los productos de carne en el mes de abril. Entonces también seleccionamos abril. Ya tenemos a todos los productos carne del mes de abril. Ahora también vamos a filtrar de la región sur, nada más. Entonces nos ubicamos en región y seleccionamos sur. Ya tenemos filtrado al producto carne en el mes de abril y en la región sur. Si queremos quitar o eliminar los filtros, lo que haremos es lo siguiente. Nos vamos a ubicar en este icono de aquí y picamos y con esto hemos borrado este filtro de este campo. Lo mismo hacemos con mes y también con producto. Ya tenemos a los datos como estaban en un principio. Número 12. Ajustar el ancho de una columna. Existen muchas formas de ajustar el ancho de una columna, pero una de las formas rápidas de realizarlo es de esta manera. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo lo que vamos a ajustar es a la columna B. Entonces lo que haremos es lo siguiente. Vamos a poner el cursor en el límite final de dicha columna, que vendría a ser este punto de aquí. Una vez que el cursor tome la forma de una cruz, lo que haremos es hacer doble clic. Y automáticamente el ancho de la columna se ha ajustado. Pero no solo podemos ajustar el ancho de una columna, también podemos hacerlo de varias columnas al mismo tiempo. Para ello lo que haremos es seleccionar las columnas que queremos ajustar.
En este caso yo voy a seleccionar desde la columna A hasta la columna E. Luego nos ubicamos en cualquiera de estos puntos de aquí. Y lo que haremos es hacer doble clic. Y ya tenemos ajustado todo el ancho de la columna que hemos seleccionado. Número 13. Dejar valores únicos. En esta hoja de cálculo tengo una lista de empleados, en la cual, como podrán apreciar, tengo nombre de empleados que se repiten. Entonces, lo que yo quiero es tener una lista de los empleados con nombres que no se repiten. Para dejar valores únicos, lo que haremos es lo siguiente. Nos vamos a dirigir a la pestaña Datos. Luego nos ubicamos en el grupo Ordenar y filtrar y picamos en el comando Avanzadas. Nos va a mostrar esta ventana, en la cual nosotros vamos a picar en la segunda opción donde dice copiar a otro lugar. Luego en rango de lista vamos a cerciorarnos que sea nuestro rango de datos. Hacemos un clic y como podrán observar se ha marcado el rango de datos. En rango de criterio lo vamos a dejar así. En el siguiente campo donde dice copiar a, vamos a seleccionar la celda donde queremos mostrar la lista. Para ello picaremos en esta flechita de aquí. Luego seleccionamos la celda. En este caso voy a seleccionar la celda D2. Nuevamente picamos en la flechita. Por último marcamos en esta casilla, donde dice solo registros únicos. Le damos en aceptar. Ya tenemos los nombres de los empleados sin que se repitan. Número 14. Borrar todo de un rango de datos. Hay momentos en que necesitamos borrar todo el contenido de una celda o de un rango de datos. Entonces, lo que comúnmente nosotros hacemos es seleccionar los datos que queremos borrar y luego presionamos suprimir. Y como podrán observar, no hemos borrado la totalidad, sino solo el contenido, pero el formato aún permanece. Entonces, para borrar todo el contenido de un rango de datos o de una celda, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a seleccionar el rango de datos que queremos borrar. Luego nos vamos a la pestaña Inicio, al grupo Edición y picamos en el botón Borrar. Aquí elegimos la primera opción, Borrar todo. Y con esto hemos borrado todo. Número 15. Transponer datos. Transponer datos en Excel nos permite cambiar los datos que están en una fila por una columna y los datos que están en una columna por una fila. En esta hoja de cálculo vamos a transponer estos datos que tenemos aquí para entender mucho mejor de qué estamos hablando. Lo primero que debemos hacer es seleccionar los datos que queremos transponer, en este caso todo este rango de datos. Luego hacemos clic derecho y elegimos copiar. Ahora nos ubicamos en la celda donde vamos a transponer. En este caso me voy a ubicar en la celda A7. Luego hacemos clic derecho y aquí elegimos pegado especial. Aquí nosotros marcamos en esta casilla donde dice transponer. Lo marcamos con un check y aceptamos. Y con esto hemos transpuesto los datos de forma correcta. Vamos a comprobarlo. Los datos que estaban en esta columna A, que vienen a ser de los nombres, ahora se encuentran en esta fila. Y los datos que estaban en esta fila A, B y C, ahora se encuentra en esta columna. Número 16. Escribir varias líneas en una celda. Esta acción generalmente la utilizamos cuando el tamaño del texto supera al ancho de la columna. Por ejemplo, en la celda B2 vamos a escribir un texto, pero en varias líneas. Por ejemplo, empecemos escribiendo Excel básico, de esta manera. Ahora, si yo quiero escribir en otra línea, entonces presionaremos las combinaciones de las teclas Alt más Enter. Y con esto, como podrán observar, el cursor se posiciona en la segunda línea. Y ahí seguimos escribiendo, por ejemplo, intermedio. Nuevamente quiero escribir en otra línea más. Entonces nuevamente Alt más Enter. Y por último escribimos avanzado.
Una vez que terminamos de escribir, simplemente presionamos Enter. Y con esto hemos digitado en esta celda 3 líneas. Aquí está la primera, la segunda y la tercera. Número 17. Convertir un rango de datos a tabla. Se recomienda trabajar nuestros datos con un formato de tabla, ya que trabajar con tabla nos permite trabajar de forma mucho más rápida en Excel. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo tenemos un rango de datos. ¿Y cómo hacemos para convertirlo a una tabla? Para ello, lo primero que debemos hacer es seleccionar el rango de datos. Luego nos vamos a la pestaña Insertar. Nos ubicamos en el grupo Tablas y picamos en Tabla. Ahora nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual tenemos que cerciorarnos que esta casilla de aquí esté marcada, donde dice la tabla tiene encabezado. Luego aceptamos. Y listo, ya tenemos nuestros datos con un formato de tabla. Pero como podrán observar, aquí Excel a nuestros datos le dio un color intercalado, lo cual no nos agrada mucho. Entonces, para quitar ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en cualquier celda de nuestros datos, luego nos vamos a la pestaña Diseño, a Estilo de tabla, picamos y elegimos la primera opción. Y con esto, los datos se muestran como estaban en un principio, a diferencia de que ahora es una tabla. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para convertir esta tabla a un rango de datos? Para ello, nuevamente seleccionamos el rango de datos, luego nos vamos a la pestaña Diseño, nos ubicamos en el grupo Herramientas y picamos en este comando, Convertir en rango. Luego nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual nos dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Y aceptaremos. Le damos en Sí. Número 18. Sumar datos con el teclado. En Excel existen muchas formas de sumar los datos, pero en esta ocasión vamos a aprender a sumar con el teclado. Miren, en esta hoja de cálculo tenemos las ventas de cada mes. Y nosotros queremos calcular el total de ventas en esta celda, en la celda B10. Entonces, para sumar con el teclado lo que haremos es lo siguiente. Primero nos ubicamos en la celda B10, en donde irá el resultado. Luego, presionamos las combinaciones de las teclas Alt más Shift más igual. O si no, en otros teclados sencillamente presionan Alt más la tecla donde se encuentra el signo igual. Y con esto Excel automáticamente inserta la función y también el rango a sumar. Si es correcto, presionamos Enter. Y ya tenemos el resultado. Número 19. Tablas dinámicas recomendadas. ¿Qué entendemos por tablas dinámicas recomendadas? Es una tabla resumen que Excel nos recomienda de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, ya que Excel usa inteligencia artificial para recomendarnos. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo tenemos una base de datos regularmente extensa, y lo que vamos a hacer es ver las tablas que nos recomienda Excel. ¿Y esto para qué? Esto para analizar nuestros datos de una mejor manera. Entonces nos ubicamos en cualquier celda de nuestros datos. Luego nos vamos a la pestaña Insertar. Nos ubicamos en el grupo Tablas y picamos en Tablas dinámicas recomendadas. Aquí, como podrán observar, Excel nos muestra varias opciones. Miren. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir la segunda opción, que nos dice suma de precio por producto. Seleccionamos y aceptamos. Y como podrán apreciar, ya tenemos nuestra tabla resumen, que lo tenemos aquí. Pero miren el título. Aquí nos dice etiquetas de fila. Nosotros queremos un título. Entonces, para mejorar esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos ubicamos en cualquier celda de esta tablita. Luego nos vamos a la pestaña Diseño. Nos ubicamos en el grupo Diseño y picamos en el botón de Diseño de informes. Y aquí elegimos la segunda opción, Mostrar en formato de esquema. Hacemos un clic y ahora sí se ve mucho mejor. Ya tenemos al título y aquí tenemos a la suma de precios. Número 20. Mostrar fórmulas.
Muchas veces, cuando estamos trabajando con muchísimas fórmulas en una hoja de Excel, nos surge ver alguna fórmula que hemos ingresado en alguna celda. Para ello, lo que comúnmente nosotros hacemos es hacer doble clic en cualquier celda para ver la fórmula. Por ejemplo, en esta celda. Aquí está la fórmula que hemos ingresado, o también lo podemos visualizar en nuestra barra de fórmula. Pero en este ejemplo nosotros tenemos una factura en las cuales hay muchas fórmulas. No vamos a estar buscando las fórmulas de celda en celda. La forma más rápida de hacerlo es de esta manera. Nos vamos a ir a la pestaña Fórmulas. Luego nos ubicamos en el grupo Auditoría de fórmulas y picamos en el comando Mostrar fórmulas. Y con esto, como podrán apreciar, Excel nos muestra todas las fórmulas que hemos utilizado en esta hoja de cálculo. Si queremos seguir en la elaboración de nuestra factura, entonces nuevamente picamos en Fórmulas y luego en el mismo comando, Mostrar fórmulas. Y con esto nuevamente nosotros podemos seguir digitando nuestra factura. Número 21. Selección avanzada. Aquí les voy a enseñar un truco muy bonito para hacer cambios múltiples. Ubíquense en esta hoja de cálculo en la columna de meses. Vamos a suponer que al momento de digitar nosotros nos hemos confundido digitando el mes de abril. En vez de abril debería ir diciembre. Entonces, una de las formas rápidas de hacer ese cambio es de esta manera. Vamos a irnos a la pestaña Inicio, luego al grupo Edición y picamos en Buscar y Seleccionar. Aquí elegimos la primera opción, que es Buscar. Nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual en el campo Buscar vamos a buscar el dato que queremos cambiar, en este caso abril. Luego picamos en Buscar todos. Ahora presionamos la tecla Control más A para seleccionar todos los datos. Luego cerramos aquí. Y con esto hemos logrado seleccionar todos los meses de abril. Ahora sí podemos cambiar. Digitamos diciembre. Para ingresar este dato diciembre a todas las celdas seleccionadas, presionaremos Control más Enter. Y con esto hemos realizado el cambio de forma rápida y directa. Número 22. Crear nombres de rango. Generalmente asignamos un nombre de rango cuando trabajamos con fórmulas y también cuando nuestros datos son muy extensos. Asignar un nombre de rango nos permite trabajar de forma rápida en Excel, ya que no será necesario seleccionar el rango de datos. Solo bastaría escribir el nombre del rango. Entonces, vamos a asignar un nombre de rango a los datos de esta tabla. Una de las formas de hacerlo es de esta manera. Por ejemplo, vamos a dar un nombre de rango a los datos de la celda A4 hasta la celda A14. Seleccionamos el rango, luego nos ubicamos en el cuadro de nombres y lo asignamos un nombre. En este caso voy a darle el nombre del encabezado, que sería empleado. Enter. Y con esto ya hemos dado el nombre de rango a todos estos datos. Ahora, lo mismo podemos hacer para este rango de datos, para este otro, para este datos de bonificación y también para los datos de descuento. Pero existe una manera mucho más fácil de hacerlo. Entonces, ¿cómo es eso? Para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar toda nuestra tabla, incluido el encabezado. Luego nos dirigimos a la pestaña Fórmulas. Nos ubicamos en el grupo Nombres definidos y picamos en el botón donde dice Crear desde la selección. Nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual nosotros vamos a marcar la primera opción, fila superior. El resto, si están marcadas, lo desmarcamos. En este caso, vamos a desmarcar columna izquierda. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a darle un nombre de rango a partir del encabezado. Nuestro encabezado solo está en la fila. Si en caso nuestro encabezado también lo tuviéramos en una columna, entonces marcaríamos la primera y la segunda opción. ¿Ok? Entonces, una vez que está marcado la primera casilla, le damos en aceptar. Y ya hemos dado un nombre de rango a todos los datos. Vamos a comprobarlo.
A los datos de cargo vamos a seleccionar, miren, y podrán ver por esta parte que ya tiene el nombre de cargo. Si seleccionamos los datos de descuento, de igual manera. Miren, descuento. Número 23. Ocultar celdas. Este es un truco que les puede servir muchísimo a ustedes cuando quieren ocultar celdas confidenciales. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos en las cuales hemos realizado la multiplicación de esta celda por esta celda de aquí. Entonces, lo que yo quiero es ocultar esta celda, la celda C3. Para ello lo que haremos es lo siguiente. Una vez ubicado en esta celda, haremos clic derecho y elegimos formato de celdas. Nos va a mostrar esta ventana de aquí, en la cual picamos en números, luego en personalizada. Nos ubicamos en el campo tipo, seleccionamos y borramos general. Luego digitamos 3 veces punto y coma, 1, 2 y 3. Ahora le damos en aceptar. Miren, el dato ya no se muestra. Solo nosotros sabemos en qué celda o qué celdas hemos ocultado. Ahora, si nosotros aquí cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiar 5 y la operación se va a realizar con total normalidad. Presionamos Enter. Número 24. Resaltar filas alternas automáticamente. Como podrán apreciar, en esta hoja de cálculo tenemos un cuadro de datos, en las cuales yo pretendo resaltar las filas alternas para una mejor lectura de mis datos. Entonces, una de las formas para resaltar a las filas alternas es aplicando el formato de tabla a todo este rango de datos. Pero en este caso lo que vamos a utilizar es una fórmula para resaltar a las filas alternas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos. Ojo, sin considerar el encabezado. Luego, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña Inicio. Nos ubicamos en el grupo Estilos y picamos en el botón Formato condicional. Aquí elegimos Nueva regla. Aquí elegimos la última opción. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Luego nos ubicamos en este campo y escribimos la fórmula, que sería de esta manera, igual, y ahora digitamos a la función a residuo. Ahora digitamos a la función fila. Abrimos y cerramos paréntesis. Punto y coma. Y el otro argumento sería el número 2. Y por último cerramos paréntesis. Esto vendría a ser nuestra fórmula. Ahora debajo picamos en formato. Y aquí nos ubicamos en la pestaña relleno. Y elegimos el color que nosotros queremos. En este caso yo voy a elegir este color, un verde suave. Aceptamos. Nuevamente aceptamos. Y listo, ya tenemos a las filas alternas resaltado de un color verde suave. Número 25. Ingresar datos en varias hojas a la vez. Ingresar datos en varias hojas al mismo tiempo es muy sencillo de hacerlo. Miren, en este libro de Excel tenemos 3 hojas. La hoja 1, la hoja 2 y también una hoja 3, las cuales no contienen ningún dato. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar las 3 hojas. ¿Y cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Actualmente estamos en la hoja 3. Una vez que estamos en esa hoja, presionamos la tecla Control y seleccionamos la hoja 2. Seguimos presionando la tecla Control y ahora seleccionamos la hoja 1. Y con esto hemos seleccionado a las 3 hojas. Ahora lo que haremos es digitar todos los datos que van a ir en las 3 hojas. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este rango de celdas y voy a combinar y centrar. Vamos a escribir un texto, por ejemplo, Excel, básico, coma, intermedio y avanzado. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un formato. Vamos a darle un color de relleno de color negro, un color de fuente de color blanco. Vamos a aumentar el tamaño. Vamos a alinear al medio. Y por esta parte vamos a poner, por ejemplo, clase 1
en la siguiente clase 2, y así podemos seguir digitando los datos que nosotros necesitemos. Una vez que hayamos terminado de ingresar todos los datos, lo que haremos es hacer clic en cualquier hoja, aquí, en la etiqueta. Por ejemplo, yo voy a hacer clic en la hoja 2. Y con esto ya hemos ingresado todos los datos en las 3 hojas. Vamos a verlo, miren. Estamos en la hoja 2 y están estos datos. Si nos vamos a la hoja 1, de igual manera. Si nos vamos a la hoja 3, de igual forma. Número 26. Personalizar la barra de herramienta de acceso rápido. Miren, en esta parte, en la esquina superior izquierda, se encuentra la barra de herramienta de acceso rápido, en las cuales encontramos algunos comandos. Por ejemplo, aquí está el comando guardar, el comando deshacer, el comando rehacer y el comando nuevo. Si nosotros queremos agregar más comandos, lo que haremos es picar en esta flechita de aquí y elegimos cualquier comando que queremos agregar. Por ejemplo, voy a agregar el comando de abrir. Ya tenemos el comando. Nuevamente, vamos a agregar el comando de ortografía. Si en caso no se encuentran los comandos en esta lista, podemos agregarlo directamente desde las pestañas. Por ejemplo, yo voy a agregar el comando de filtro. Para ello nos vamos a la pestaña Datos y aquí está Filtro. Hacemos clic derecho y elegimos Agregar a la barra de herramienta de acceso rápido. Y ya lo tenemos. Pero no solo eso. Lo que también podemos hacer con nuestra barra de herramienta de acceso rápido es cambiar de posición. Para ello lo que haremos es lo siguiente. Vamos a picar en este botón y aquí elegimos Mostrar debajo de la cinta de opciones. Y miren, nuestra barra de herramienta de acceso rápido ha cambiado de posición. Ahora se encuentra por esta parte de aquí. Número 27. Insertar columnas. En esta hoja de cálculo, como podrán apreciar, tenemos un cuadro de datos, en las cuales nosotros vamos a aprender a insertar una columna y también vamos a insertar varias columnas al mismo tiempo. Empecemos insertando una columna. En este caso, yo quiero insertar en la columna D una columna para los apellidos de los alumnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la columna en donde vamos a insertar una columna nueva. En este caso vendría a ser esta columna. Luego hacemos clic derecho y elegimos insertar. Ya hemos insertado una columna para los apellidos. Si observamos en la columna E, F y G, podrán apreciar que aquí tenemos a la nota 1, a la nota 4 y también a la nota 5. Aquí nos falta la nota 2 y la nota 3. Entonces, seleccionamos dos columnas después de la nota 1. Hacemos clic derecho y le damos en insertar. Y de forma automática hemos insertado dos columnas al mismo tiempo. Vamos a completarlo. Lo mismo podemos hacer si queremos insertar una fila o varias filas al mismo tiempo. Número 28. Copiar una hoja de Excel a otro libro. Miren, aquí tenemos un libro de Excel, la cual contiene 3 hojas. La primera llamada estructura, la segunda ejemplo 1 y la tercera con el nombre de ejemplo 2. Y lo que yo quiero es copiar la hoja con el nombre de ejemplo 2 a otro libro. Entonces, ¿cómo hacemos para copiar solo esta hoja a otro libro? Nos ubicamos en esta hoja, hacemos clic derecho en la etiqueta y aquí elegimos mover o copiar. Nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual nosotros vamos a desplegar el desplegable que tenemos aquí y elegimos nuevo libro. Luego marcamos esta casilla de aquí, en la cual dice crear una copia. Hecho eso, le damos en aceptar. Y listo, ya hemos realizado una copia de esta hoja en un nuevo libro. Como podrán ver, el nuevo libro tiene el nombre de libro 1. Número 29. Subíndice y superíndice.
Cuando hablamos acerca del subíndice, eso quiere decir que las letras, números, símbolos o indicadores van más abajo que las letras del tamaño normal. Un ejemplo claro lo tenemos, la fórmula del agua, H2O. Podrán observar que el número 2 se encuentra por debajo del tamaño normal de las letras. Por otro lado, si hablamos acerca del superíndice, eso quiere decir que las letras, números, símbolos o indicadores van más arriba de las letras de tamaño normal. Un ejemplo de ello lo tenemos en la celda C2. Podrán apreciar que el número 3 se encuentra más arriba de las letras de tamaño normal. Entonces, vamos a realizar estos dos formatos. Nos ubicamos en la celda B5 y digitamos H2O. Presionamos Enter. Ahora lo que haremos es seleccionar al número 2. Luego hacemos clic derecho y elegimos Formato de celdas. Aquí elegimos en el campo Efectos Subíndice. Marcamos con un check y le damos en Aceptar. Presionamos Enter. Listo. Ahora nos ubicamos en la celda C5. Digitamos M3. Presionamos Enter. Ahora lo que haremos es seleccionar solo al número 3. Luego clic derecho y elegimos Formato de celdas. Aquí elegimos Superíndice. Lo marcamos con un check. Aceptamos. Enter. Y listo. Ya tenemos aplicado el formato del subíndice y superíndice. Número 30. Formato para número telefónico. Como podrán apreciar, en esta hoja de cálculo tenemos una lista de números telefónicos, a las cuales le vamos a aplicar un formato. ¿Y en qué consiste ese formato? Vamos a aplicar este formato de aquí, en las cuales los números están separados de 3 en 3. Para ello, lo primero que haremos es seleccionar los datos. Seleccionamos desde E4 hasta E11. Luego hacemos clic derecho en cualquier celda seleccionada y elegimos la opción Formato de celdas. Nos va a mostrar este cuadro de diálogo, en la cual en la pestaña Número picamos en Personalizada. Ahora nos ubicamos en el campo Tipo. Borramos General y escribimos 3 ceros, espacio, 3 ceros más, espacio y por último 3 ceros más. Podrán apreciar que cada vez que ingresamos los ceros, en el campo Muestra se muestran los datos como van quedando. Una vez que hayamos culminado, le damos en Aceptar. Y con esto ya tenemos a toda nuestra lista de números telefónicos separados de 3 en 3. Número 31. Orientación. Muchas veces, cuando estamos trabajando en una hoja de cálculo de Excel, por necesidad queremos dar una orientación a nuestros datos. Esto con la finalidad de que se vea mucho más profesional o si no para que se vea estéticamente mejor. Miren, en la celda B2 voy a escribir Excel básico. Presionamos Enter. Por defecto, el dato que hemos digitado está orientado horizontalmente, pero nosotros podemos cambiar esa orientación. Para ello lo que haremos es seleccionar a la celda. Luego nos dirigimos a la pestaña Inicio. Nos ubicamos en el grupo Alineación y picamos en Orientación aquí. Y aquí nos muestra una serie de opciones. Nosotros podemos elegir cualquiera de ellas. En este caso voy a elegir, por ejemplo, girar texto hacia arriba. Y miren, nuestros datos ya cambiaron de orientación. Pero no solo eso, tenemos aún más opciones. Miren, una vez seleccionado la celda, nuevamente nos vamos a Orientación. Ahora elegimos la última opción, Formato de alineación de celdas. Aquí nos muestra esta ventana, en la cual aquí nosotros tenemos muchas opciones que nosotros podemos aplicar. En este caso yo me voy a ubicar en alineación. Luego nos ubicamos en el campo orientación. Aquí nos muestra 90. Eso quiere decir que actualmente nuestros datos tienen una orientación de 90 grados. Nosotros podemos cambiar. Vamos a borrar y vamos a poner, por ejemplo, 75 grados. Solo digitamos 75
y automáticamente en la imagen se ve la orientación que va a tener nuestros datos. Luego aceptamos. Ya tenemos nuestros datos con una orientación de 75 grados. Número 32. Estilo de celdas. Comúnmente cuando nosotros queremos aplicar algún formato a nuestras celdas, lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos los datos, luego nos dirigimos a la pestaña Inicio, al grupo Fuente, y aquí nosotros podemos darle todos los formatos que querramos. Podemos darle un color de relleno, un color de fuente, también podemos darle negrita, cursiva, subrayado, tipo de fuente, tamaño de fuente y muchas cosas más. Pero trabajar de esta manera nos va a quitar muchísimo tiempo. Hay una forma mucho más fácil de hacerlo. Para ello lo que voy a hacer es deshacer las acciones que he realizado. Entonces, una vez que tenemos seleccionado el rango de datos, nos iremos a la pestaña Inicio, luego al grupo Estilos. Aquí picamos en Estilos de celda. Aquí Excel nos muestra una variedad de estilos que nosotros podemos utilizar. En este caso, como nuestros datos seleccionados es un encabezado, entonces voy a utilizar este estilo de aquí, encabezado 1. Hacemos lo mismo con los datos. Seleccionamos, nos vamos a la pestaña Inicio, al grupo Estilos, Estilo de celdas, y aquí, por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, el segundo estilo. Bueno, y miren, de forma rápida hemos aplicado estilo de celdas a todos nuestros datos. Número 33. Ocultar la cinta de opciones. Es muy útil ocultar la cinta de opciones ya que nos permite tener más espacio de trabajo en nuestra hoja de cálculo y también nos permite visualizar nuestros datos cuando tenemos datos extensos. Entonces, para ocultar la cinta de opciones, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la esquina superior derecha de nuestra hoja de cálculo y picamos en este botón. Aquí nosotros elegimos la primera opción, la cual dice ocultar automáticamente la cinta de opciones. Y miren, con esto hemos ocultado tanto los comandos como las pestañas. Ahora, si nosotros queremos usar algún comando, lo que haremos es pasar el cursor por la parte superior. Miren, una vez que se muestra de color verdecito, hacemos clic y automáticamente se muestran las pestañas y los comandos. Si nosotros nuevamente hacemos clic en cualquier celda, nuevamente se ocultan las pestañas y los comandos. Número 34. Insertar gráfico. En esta hoja de cálculo tenemos un cuadro de producción de las marcas de Scott, Kotex, Suave y Haggis en los primeros 6 meses del año 2020. Aquí tenemos la producción que están en miles de paquetes. Por ejemplo, lo que vamos a representar es la producción de las marcas en el mes de enero. Entonces lo que haremos es seleccionar desde la celda A3 hasta la celda B7. Luego nos vamos a la pestaña Insertar. Luego nos ubicamos en el grupo Gráficos. Y aquí tenemos una variedad de gráficos que nosotros podemos elegir. En este caso voy a elegir un gráfico de columnas. Picamos en este botón y vamos a darle en columnas 3D, en la primera opción. Y ya tenemos a nuestro gráfico. Miren, aquí tenemos nuestro gráfico del mes de enero de los productos. Pero vamos a suponer que ahora queremos mostrar las marcas del mes de enero y febrero. Nos faltaría de febrero. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos de febrero, desde C3 hasta C7. Luego presionamos las teclas Control C. Ahora seleccionamos el borde de nuestro gráfico. Presionamos Control V. Y miren, ya tenemos los gráficos del mes de enero y febrero. Para saber cuál de las columnas es del mes de enero y del mes de febrero, lo que haremos es picar en este más y aquí elegimos leyenda. Y miren, ya tenemos nuestra producción del mes de enero y del mes de febrero. Número 35. Vincular títulos al gráfico. En esta hoja de cálculo ya hemos insertado un gráfico de columnas de los datos que tenemos aquí. Pero lo que nosotros queremos hacer es vincular el título del dato en el gráfico. Aquí nosotros tenemos
nuestro título del gráfico. A muchos de ustedes tal vez no les va a aparecer. Les va a mostrar de esta manera. Entonces, para mostrar el título del gráfico, lo que van a hacer es lo siguiente. Una vez que tenemos seleccionado nuestro gráfico, nos vamos a la pestaña Diseño. Aquí elegimos Agregar elemento de gráfico. Aquí vamos a elegir Título del gráfico y encima del gráfico. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es seleccionar el título del gráfico. Luego nos vamos a nuestra barra de fórmulas. Escribimos igual y ahora seleccionamos la celda del título, que vendría a ser esta celda. Presionamos Enter. Y miren lo que sucede. El título de nuestros datos se ha vinculado a nuestro gráfico. Aquí lo tenemos. Número 36. Cambiar gráfico. En esta hoja de cálculo ya hemos insertado el gráfico de la producción del mes de enero, pero da la casualidad que el gráfico que hemos insertado no es lo que nosotros estábamos esperando o no es lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, para cambiar el gráfico de forma rápida, lo podemos hacer de esta manera. Lo primero que haremos es seleccionar el borde del gráfico. Luego automáticamente nos va a aparecer dos pestañas. Elegimos Diseño. Nos ubicamos en el campo Tipo y tenemos la opción de cambiar el tipo de gráfico. Picamos. Y aquí nosotros podemos elegir nuevamente el gráfico que nosotros queremos. Por ejemplo, voy a elegir un gráfico circular. Aquí voy a elegir gráfico 3D. Le damos en Aceptar. Y miren, ya hemos cambiado nuestro gráfico. Número 37. Barra de estado. En esta hoja de cálculo tenemos las ventas de una semana. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas del día lunes, del día martes y así sucesivamente. Y lo que nosotros queremos hacer es calcular el total de ventas desde el día lunes hasta el día domingo. Una de las formas fáciles y rápidas de hacerlo es de esta manera. Vamos a seleccionar las ventas desde B2 hasta B8. Luego nos dirigimos a nuestra barra de estado, que es esta sección de aquí. Aquí nosotros podemos observar la suma es 21.386. Ya tenemos el resultado. Pero no solo podemos determinar la suma, también tenemos más opciones. Para ello hacemos clic derecho y aquí por ejemplo también podemos marcar al promedio, al mínimo y al máximo. Al momento de hacer clic en cualquier otra celda, miren, ya tenemos el promedio, el mínimo, el máximo y la suma. Número 38. Mostrar la intersección de una fila y una columna. En esta hoja de cálculo tenemos un rango de datos, en las cuales yo quiero calcular la intersección de esta columna por esta fila de aquí. Si lo hacemos de forma manual, podemos determinar que la intersección viene a ser 20. Pero otra forma de hacerlo es de la siguiente manera. Nos ubicamos en la celda F4. Escribimos igual. Y ahora seleccionamos la columna, que vendría a ser desde C2 hasta C14. Ahora presionamos la tecla de la barra espaciadora. Luego seleccionamos la fila, desde B8 hasta D8. Presionamos Enter. Y miren, ya tenemos la intersección de esta columna por esta fila. Y ustedes ahora se preguntarán, ¿y para qué es importante calcular la intersección de esta manera? Por una sencilla razón. Cuando están trabajando más adelante con fórmulas mucho más complejas, calcular la intersección de esta manera les va a permitir trabajar mucho más rápido en Excel. Número 39. Mover el cursor hacia la derecha al presionar Enter. Esto es una configuración que se realiza en Excel generalmente cuando trabajamos con muchísimas columnas en nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, en esta celda vamos a digitar un texto, Excel. Al momento de presionar Enter, miren, el cursor se desplaza hacia abajo. Eso es lo que vamos a configurar. Nosotros queremos que cuando presionamos Enter, que el cursor se mueva hacia la derecha. Entonces, para configurar esto nos vamos a ir a la pestaña Archivo. Luego a Opciones. Aquí elegimos Avanzadas. Luego nos ubicamos en Opciones de edición. Nos ubicamos en Dirección. Aquí tenemos un desplegable. Desplegamos y aquí elegimos Derecha.
Y por último, aceptamos. Al momento de presionar Enter, miren, el cursor se desplaza hacia la derecha. Número 40. Ingresar datos en varias celdas simultáneamente. Para ingresar datos en varias celdas al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, en esta hoja de cálculo, en este rango de datos podrán observar que tenemos celdas vacías, en las cuales nosotros en dichas celdas vamos a poner el texto Project. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los datos. Luego nos vamos a la pestaña Inicio, al grupo Edición y picamos en la flechita de Buscar y seleccionar. Luego en Ir a Especial. Aquí elegimos celdas en blanco y luego le damos en Aceptar. Con esto hemos conseguido seleccionar todas las celdas en blanco. Ahora vamos a digitar el texto que viene a ser Project. De esta manera. Una vez que terminamos de digitar el texto, vamos a presionar las combinaciones de las teclas Control más Enter. Y con esto hemos ingresado de forma directa el texto en toda la celda seleccionada. Número 41. Cambiar el color de pestaña de una hoja. En este libro de Excel tenemos 4 hojas, llamadas hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4, a las cuales le vamos a dar un color respectivo a cada hoja. Esto para diferenciarlo mucho mejor. Empecemos con la hoja 1. Nos ubicamos en la hoja 1, hacemos clic derecho y elegimos color de pestaña. En este caso voy a elegir el color azul. Hacemos lo mismo para la hoja 3. Nos ubicamos en la hoja 2, clic derecho, color de pestaña y elegimos un color. Por ejemplo, ahora este color de aquí. Para la hoja 3 hacemos lo mismo. Y por último, para la hoja 4, clic derecho, color de pestaña y le damos un color negro. Número 42. Proteger una hoja. Proteger una hoja nos permite que nadie haga modificaciones en nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, en este libro de Excel tenemos 5 hojas. Nosotros lo que vamos a proteger es a la hoja con el nombre de ejemplo 1. Entonces, para proteger una hoja lo que haremos es hacer clic derecho en la etiqueta de la hoja. Luego elegir proteger hoja. Nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual aquí nos pide una contraseña. La contraseña es opcional, no es importante ponerlo. En este caso voy a poner una contraseña sencilla de 3 dígitos. Luego dejamos marcado esta casilla y estas 2 casillas de aquí. Así nada más. Ahora le damos en aceptar. Nuevamente confirmamos la contraseña. Luego le damos en aceptar. Y con esto ya hemos protegido a la hoja con el nombre de ejemplo 1. Por ejemplo, si queremos introducir cualquier dato, Excel no nos los permite. Nos muestra un mensaje de advertencia. Ahora, si nosotros queremos seguir editando en esta hoja, lo que haremos es desproteger la hoja. Para ello nuevamente nos ubicamos en la etiqueta de la hoja. Clic derecho y ahora en vez de proteger, ahora está la opción de desproteger hoja. Hacemos un clic y nos va a pedir que ingresemos la contraseña. Una vez ingresado la contraseña le damos en aceptar. Ahora sí podemos seguir digitando en esta hoja de cálculo. Número 43. Proteger un libro. Para proteger un libro vamos a hacer lo siguiente. Miren, en este ejemplo vamos a proteger a este libro en la cual estamos trabajando. Para ello lo que haremos es dirigirnos a la pestaña Revisar. Luego nos ubicamos en el grupo Proteger y aquí tenemos Proteger libro. Hacemos un clic. Nos pide una contraseña. Como ya les dije, la contraseña es opcional. En este caso no lo vamos a poner nada. Simplemente le damos en aceptar. Y con esto ya hemos protegido a todo el libro. Si nosotros queremos agregar una nueva hoja, miren lo que sucede. Excel no nos permite agregar una nueva hoja.
Si nosotros queremos darle un color de pestaña o un color de etiqueta, se deshabilita la mayoría de las opciones. Ahora, ¿cómo hacemos para desproteger un libro? Para ello lo que haremos es nuevamente dirigirnos a la pestaña Revisar. Luego nos dirigimos al grupo Proteger y aquí elegimos nuevamente Proteger libro. Y con esto hemos desprotegido a todo este libro. Podemos seguir añadiendo nuevas hojas. Número 44. Insertar comentarios. Insertar comentarios nos permite agregar una nota ya sea a una celda o a un rango de celdas. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo vamos a agregar un comentario a la celda G3. Entonces nos ubicamos en la celda G3. Luego nos vamos a la pestaña Revisar. Aquí agregamos nuevo comentario. Borramos lo que está dentro. Y vamos a agregar un comentario, por ejemplo, calcular el promedio de las tres notas. Una vez terminado de digitar nuestro comentario, haremos un clic en cualquier celda. Y con esto ya hemos agregado un comentario a esta celda. Si nosotros pasamos el cursor por la celda, podrán observar que automáticamente se muestra la nota. Ahora, si nosotros queremos quitar este comentario, lo que haremos es seleccionar la celda, luego nuevamente dirigirnos a la pestaña Revisar y aquí elegimos ahora Eliminar. Y con esto hemos eliminado el comentario que estaba en esta celda. Número 45. Poner ceros antes de un número. ¿Alguna vez nos habrá pasado que cuando estamos trabajando en una hoja de Excel y nosotros ingresamos, por ejemplo, este dato, el 001, y al momento de presionar Enter, Excel automáticamente borra los dos datos que hemos escrito en un inicio? Si nosotros seguimos escribiendo, por ejemplo, el 002, de igual forma. Entonces, para corregir este problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos, por ejemplo, todo este rango de datos. Luego vamos a hacer clic derecho en cualquier celda seleccionada y elegimos formato de celdas. Aquí nos ubicamos en la pestaña Número y picamos en Personalizada. Nos vamos al campo Tipo, borramos General. Y ahora digitamos 3 ceros. Al momento de digitar los ceros, en el campo de muestra podrán observar cómo va quedando nuestro número. Al momento de ingresar 3 ceros, aquí se muestra 3 dígitos. Si nosotros ingresamos un cero más, Excel nos muestra a los números con 4 dígitos. Entonces, eso quiere decir, por cada cero equivale a un dígito. Voy a dejarlo en 3. Ahora le damos en Aceptar. Ahora sí, miren, 001, 002. Si seguimos digitando, por ejemplo, el 003, ya nos deja ingresarlo con normalidad. Número 46. Traducir datos. Muchas veces cuando traemos datos, ya sea de una página web, los datos vienen en inglés y lo que nosotros queremos es traducir al idioma que más dominamos. Por ejemplo, vamos a traducir estos datos que tenemos aquí al español. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la pestaña Revisar. Luego picaremos en el comando Traducir. Luego nos mostrará este campo al lado derecho, en la cual nos dice, seleccione texto en el documento o escriba aquí un texto para traducir. En este caso nosotros vamos a seleccionar todos los datos que queremos traducir. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y seleccionamos los datos. Y automáticamente nuestros datos se muestran en este campo de aquí y la traducción debajo de ella. Aquí tenemos la traducción al español. Si nosotros queremos traducir a cualquier otro idioma, lo podemos hacer. Aquí nosotros hemos traducido al español. Al costado tenemos un botón, picamos y aquí por ejemplo podemos elegir otro idioma. Voy a elegir el italiano. A ver, aquí lo tenemos. Hacemos un clic y luego lo que vamos a hacer es
hacer clic en cualquier punto de esta área blanca, por ejemplo aquí, y automáticamente se va a traducir al italiano. Número 47. Insertar minigráficos. Los minigráficos son gráficos pequeños que caben en una sola celda. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo tenemos un cuadro de producción, en la cual yo quiero representar mediante un gráfico los datos que tenemos aquí. Entonces, lo primero que haremos es seleccionar los datos de Scott, que viene a ser desde la celda B4 hasta la celda G4. Luego nos vamos a la pestaña Insertar. Luego nos ubicamos en el grupo Minigráficos. Y aquí tenemos tres opciones. En este caso, podemos elegir cualquiera. Yo voy a elegir de líneas. Aquí nos muestra una ubicación. Picamos en esta flecha de aquí y seleccionamos la celda en donde vamos a poner el minigráfico. Por ejemplo, en esta celda, H4. Nuevamente picamos en la flecha. Ahora le damos en aceptar. Miren, ya tenemos representado a todos estos datos de aquí mediante un gráfico. Podrán observar que aquí tenemos a los datos de enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Pero para visualizar mucho mejor a los puntos de cada mes, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a seleccionar la celda, luego nos vamos a la pestaña Diseño, luego nos ubicamos en el grupo Mostrar. Y aquí vamos a marcar marcadores con un check. Y con esto ya se observa todos los puntos. Luego también vamos a marcar punto alto. Ustedes pueden marcar más opciones para que vayan practicando. Luego nos iremos a estilo. Y aquí picamos en color de marcador. Y aquí elegimos punto alto, por ejemplo, que sea de color verde. Miren ahora. Podrán observar que el punto más alto lo tenemos en el tercer mes, que viene a ser el mes de marzo, está de color verde. Y si nos vamos a nuestros datos, es correcto. En el mes de marzo la producción es mayor a todas. Una vez que ya tenemos nuestro gráfico, podemos hacer un copiado de esta celda a todas las celdas. Y ya tenemos todos los minigráficos de todo este rango de datos. Número 48. Resaltar celdas según reglas. En esta hoja de cálculo tengo una lista de notas, en las cuales lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Quiero resaltar a las notas menores a 11 de un color rojo y a las notas mayores a 10 de un color azul. Entonces, lo primero que haremos es seleccionar las notas. Luego nos vamos a la pestaña Inicio y picamos en Formato condicional. Aquí pasamos el cursor por la primera opción, a reglas para resaltar celdas. Luego elegimos es menor que. En este campo nosotros digitamos al número 11. Luego al costado tenemos un desplegable y elegimos formato personalizado. Aquí en la pestaña Fuente le damos el color rojo para las notas menores a 11. Luego aceptamos y nuevamente aceptamos. Con esto lo que hemos conseguido es resaltar a las notas menores a 11. Ahora resaltemos a las notas mayores a 10 de un color azul. Nos vamos a la pestaña Inicio, picamos en Formato condicional, en Reglas para resaltar celdas y ahora elegimos es mayor que. En este campo digitamos el 10. Como ya está, entonces lo dejamos. Al costado en el desplegable nuevamente elegimos Formato personalizado. En esta ventana elegimos el color. En este caso voy a elegir el color azul. Aceptamos y nuevamente aceptamos. Y con esto hemos resaltado a las notas de acuerdo a nuestras necesidades. Número 49. Ordenar datos por fechas. Cuando nosotros ordenamos nuestros datos en una hoja de cálculo, lo que normalmente Excel hace es ordenar alfabéticamente. Eso quiere decir que primero ordena a los datos que empiezan con la letra A, luego a los datos que empiezan con la letra B, y así sucesivamente. Por ejemplo,
En esta hoja de cálculo nos vamos a ubicar en la columna A. Aquí tenemos datos de meses. Vamos a ordenar a estos datos alfabéticamente y miren lo que va a suceder. Nos ubicamos en cualquier celda, luego nos vamos a la pestaña Datos y picamos en el comando Ordenar de A a Z. Y con esto Excel ha ordenado alfabéticamente. Miren, primero están los datos que empiezan con la letra A, luego a los datos que empiezan con la letra E, lo cual es correcto. Pero nosotros no queremos eso. Lo que nosotros queremos es ordenar por fechas. Eso quiere decir que primero Excel me muestre a los datos del mes de enero, luego a los datos del mes de febrero, y así sucesivamente. Entonces, para realizar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ubicamos en cualquier celda de la columna A. Luego nos vamos a Datos y vamos a picar aquí en Ordenar. En el primer desplegable vamos a dejarlo en mes. En el segundo desplegable también en valores de celda. Y en el tercer desplegable vamos a elegir lista personalizada. Y aquí nosotros vamos a elegir esta opción. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y así sucesivamente. Luego le damos en aceptar. Nuevamente aceptamos. Y con esto hemos ordenado por fechas. Miren, primero tenemos a los datos de enero. Luego a los datos de febrero. Luego a los datos de marzo y así sucesivamente. Número 50. Insertar hipervínculos en una hoja de cálculo. Para vincular en Excel lo podemos hacer vinculando a una celda, a una forma, a una imagen y a muchas opciones más. En este ejemplo vamos a vincular mediante una forma. Entonces lo primero que haremos es insertar una forma. Para ello nos vamos a la pestaña Insertar, luego a Ilustraciones y elegimos una forma. Por ejemplo, voy a elegir este rectángulo. Ahora dibujamos. Voy a dibujar ahí. Ahora digitamos un texto. Por ejemplo, yo voy a digitar función sí. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer es alinear y centrar el texto. Nos vamos a la pestaña Inicio y alineamos en el medio y al centro. Vamos a aumentar de tamaño de fuente. Ahora lo que haremos es, una vez que tenemos seleccionado la forma, hacemos clic derecho y elegimos Vínculo. Aquí nos va a mostrar esta pequeña ventana, en la cual debemos tener marcado Archivo o página web existente. Luego nos vamos a Dirección. Y aquí pegamos el enlace que nosotros querramos. En este caso yo voy a pegar el enlace de un video de la función sí. Ojo, el enlace debe ser completo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, debe ir aquí HTTPS o HTTP, ¿ok? Una vez que hemos pegado el enlace, le daremos en aceptar. Y con esto ya hemos terminado. Lo único que haremos es comprobar. Hacemos clic en la forma, miren. Y automáticamente Excel nos va a llevar al video que hemos vinculado. ¿Ok? Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y nos estaremos viendo en los próximos videos. Chao chao.